Muy buenos días, Dios los bendiga. Espero que se hayan gozado con el maná de ayer, el devocional acerca de la adoración. Y hoy veremos cómo creamos o cómo podemos crear una atmósfera de adoración para atraer la presencia de Dios. Dios está desatando nuevos sonidos en la tierra que inician actividades angelicales en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros adoramos a Dios, cada vez que disponemos nuestro corazón en adoración, Dios responde. Primera de Samuel 16, 22 dice, cuando Saúl mandó traer a David, dice, yo te ruego que David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Saúl lo mandó traer a David porque un espíritu demoníaco lo atormentaba. Pero en el verso 23 de Primera de Samuel dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. También otra escritura, Primera de Reyes 3, verso 15, Primera de Reyes 3, verso 15, dice, mas ahora tráiganme un tañedor. Un tañedor era alguien que tocaba el arpa. Dice, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced esto en este valle, muchos estanques. O sea, esas dos escrituras nos hablan de algo tan poderoso. La adoración, cuando tocaba esa música ungida a Dios, ni los demonios podían resistir, salían huyendo. Cuando la música de adoración era tocada también, el profeta Eliseo recibía la inspiración de parte del Espíritu Santo y comenzaba a hablar la palabra de Dios. En Hechos 16 también está un caso poderoso acerca de la alabanza y de la adoración. Dice en el verso 25 de Hechos 16, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tres escrituras para comenzar que hemos visto ahorita y que nos abren el entendimiento de darnos cuenta de lo poderoso que es la alabanza y la adoración. En dos ocasiones era solamente la música ungida, y en una ocasión con Pablo y Silas ni siquiera tenían música, solo eran sus voces cantando. Pero eso abría las ventanas de los cielos para que la gloria de Dios se manifestara con poder y con gloria. Ahora, a la luz de lo que acabamos de estudiar, juntamente con lo de ayer, podemos entender por qué Satanás dirige a la mayoría de sus ataques al ministerio de alabanza y adoración. Yo no he visto en mis 30 años un ataque tan directo, tan frontal del enemigo, que no sea hacia la alabanza y la adoración, hacia quienes adoran al Señor. El enemigo sabe que si detiene nuestra adoración a Dios, también la revelación y los sonidos celestiales dejarán de ser desatados en la tierra. Y por lo tanto va a ser hasta lo imposible para que el mover de Dios no surja en esta generación. Y debemos estar atentos a sus maquinaciones, cubriendo y rodeando el ministerio de adoración con oración y con intercesión. No podemos permitir que el enemigo corrompa y destruya a los adoradores, porque el único tipo de persona que Dios busca en su palabra, en el Nuevo Testamento, son adoradores. En Ezequiel 22:30 dice que en el Antiguo Testamento el Señor buscaba un tipo de personas, intercesores, pero ahora lo que Él busca en el Nuevo Testamento son adoradores en espíritu y en verdad. Y es interesante que la Biblia
Nos menciona más de 900 versículos que hablan acerca de la alabanza y de la adoración a Dios. Por eso necesitamos entender el poder que tiene la alabanza y la adoración. Y Satanás está interesado en tu adoración, porque sabe que a través de ella el poder espiritual de Dios se va a manifestar en tu vida y en la tierra, en tu familia, alrededor. Él entiende muy bien el poder que tiene la música, el poder que envuelve la adoración. La Biblia dice en Ezequiel 28:13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí está hablando de Satanás. Satanás había sido creado por Dios como un querubín poderoso. Lean Ezequiel 28, 14 y 15, y se llamaba Lucifer o Luzbel, como dice Isaías 14, 12, y quien, según los teólogos, los estudiosos de la Biblia, creen que él era el responsable de dirigir la adoración en el cielo. La Biblia describe su creación en detalle, explicando cómo donde estaba Satanás estaba cubierto de piedras preciosas. Y podemos relacionar entonces que fue creado con una dimensión de sonido, ya que hace referencia a instrumentos musicales, tamboriles y flautas. El nombre Lucifer significa lucero de la mañana, por lo tanto era un portador de luz. Cuando adoraba a Dios, él reflejaba luz y todo su ser brillaba. Y aunque fue creado para adorar, se volvió vanidoso, lleno de orgullo y corrompió su propósito. Se rebeló contra su creador y en su rebelión arrastró a una tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis 12, versículo 3 y 4. Y después que cayó, fue llamado Satanás. En hebreo, Satanás significa adversario, mientras en griego el término es acusador. Y como adversario y acusador de Dios y del hombre, Satanás distorsiona los dones, el conocimiento musical para destruir a la humanidad. Es lo que está haciendo hoy en día. Por eso vemos tanta música distorsionada, tantas letras distorsionadas, que lo único que exaltan es la inmoralidad, el pecado, la violencia, porque ya no es más el portador de luz, sino un portador de tinieblas. Mientras los sonidos del cielo desatan a ángeles ministradores al servicio de los santos, como dice el libro de Hebreos, los sonidos satánicos y las melodías satánicas desatan una actividad demoníaca. Las dos tienen parte, tanto la adoración que va dirigida a Dios como la alabanza que va dirigida al enemigo. Una activa el poder de los ángeles a favor nuestro y otra activa el poder del diablo. Eso es muy real. El poder del enemigo está presente hoy en día, en la generación presente. Satanás ha apoyado intencionalmente a músicos, a cantantes que han hecho pactos con él y que son capaces de desatar sonidos de muerte para propagar su mensaje de pecado, de muerte, de violencia, y usa palabras, música, ritmos y desata tenebrosos sonidos sobre la tierra con el fin de causar confusión, rebelión y destrucción. Por eso tenemos que estar atentos a lo que nuestros hijos escuchan, protegerlos ante cualquier ataque demoníaco que pueda ser desatado sobre ellos a través de la música que escuchan. Una característica obvia del sonido satánico en la generación de hoy es la violencia, junto con el abuso de drogas, de alcohol, de salvajismo, suicidio, inmoralidad, porque las filosofías demoníacas están desplegándose veloz y libremente a través de todos los medios de comunicación, con los celulares, la televisión, el radio, películas, revistas, el internet, etcétera. Es una generación violenta debido a la música, a los sonidos a los que están expuestos. No podemos permanecer ignorantes a estos principios
porque el enemigo los está usando para traer destrucción y para robarle a esta generación su propósito. Cada vez que un sonido nuevo se desborda en la iglesia, la atmósfera cambia y las viejas estructuras son rotas. A través de la adoración podemos romper fortalezas mentales, porque una voz humana ungida es poderosa, dirigida por el Espíritu Santo. Cuando emitimos en el Espíritu sonidos inspirados por el cielo, palabras inspiradas por el cielo, con la autoridad que Jesús nos delegó, algo sucede. Lean Lucas 10, 17 al 19 y Mateo 28, 18. Los ángeles de Dios responden y empiezan a operar, porque obedecen las instrucciones de nuestro Señor. Como hijos de Dios, podemos producir sonidos que desatan amor por Dios, salvación, avivamiento, liberación, paz, restauración, unidad, salud, prosperidad, propósito, productividad y vida en la tierra. El ministerio de adoración al único Dios verdadero nos fue dado para desatar los sonidos del cielo aquí en la tierra, en la presente generación. Adorar no es solo cantar o sentirse bien porque una melodía nos gusta o es agradable al oído, sino es una guerra en los aires, es una guerra de adoradores. Y si nos conformamos solo con cantar lindas canciones y dulces melodías, no vamos a cumplir el propósito principal de nuestro ministerio como adoradores. Cuando entendamos estos principios, nuestra adoración cambiará para siempre. Necesitamos saber cómo identificar los sonidos que Dios está desatando hoy para estar en armonía con la adoración del cielo. Así es como daremos a luz su voluntad para nuestras vidas, para nuestras familias, para las iglesias, las comunidades, las ciudades, para todas partes donde vayamos. Ahora, resumiendo los puntos que vimos ayer, la revelación de la verdadera adoración, entonces es número 1, la verdadera adoración revela la existencia de Dios. Número 2, la verdadera adoración se enfoca en Dios, no en nosotros. Número 3, la verdadera adoración trae la presencia de Dios. Número 4, la verdadera adoración recibe y envía sonidos celestiales. Y número 5, que vamos a continuar, la verdadera adoración exalta el nombre de Jesús y la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas canciones de adoración que se usan en las iglesias o que suenan en las estaciones de radio cristianas, pero que no tienen el poder, porque no están basadas en la palabra de Dios. Están basadas solamente en sentimentalismo, son muy poéticas, pero no tienen poder de la palabra. Hay ministerios en los que la mayor parte de la adoración es realmente adoración a ídolos, porque las canciones ministran solo la carne. Debemos escuchar y escribir, cantar canciones espirituales, canciones que puedan tomar los sonidos del cielo y la verdad de la palabra para ministrar lo que Dios es, como lo hacen muchos de los salmos que escribió David, canciones que derraman constante adoración y conocimiento de la palabra. La verdadera adoración está basada en la palabra de Dios y fluye del entendimiento de esa palabra. Y esto hace que Dios la respalde. Con su poder y sus manifestaciones lo va a confirmar. Dice la Escritura en Oseas 14:2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Aunque el contexto de este verso está relacionado con palabras de confesión de pecado, el principio general que podemos sacar de él es que necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios respecto a cualquier situación. Debemos ponernos de acuerdo con ella y después devolvérsela a Él. Eso es ministrar a Él. En arrepentimiento, oración por sanidad, por restauración, creyendo en Él
por su provisión y así sucesivamente. Si a nuestra adoración le falta palabra, Dios no la va a honrar, ni va a desatar su poder por medio de ella, porque solo serán palabras de hombre, pero no su palabra. Cuando escuchamos canciones cuya letra no está basada en la Escritura, debemos tener mucho cuidado, porque Jesús no es exaltado, y si no se exalta a Jesús, solo se puede exaltar a la otra parte, al enemigo. No hay un punto intermedio. O somos del reino de Dios o somos del reino de las tinieblas. El propósito de la adoración no es que mostremos nuestros dones como músicos o como cantantes, sino traer la presencia de Dios para ganar las almas. Así como sucedió con Pablo y Silas en Hechos 16:25. Ellos estaban encarcelados, pero cantaron con tanta unción y tanto poder que todas las prisiones de los presos que los escucharon se abrieron y liberaron al cautivo. Ese es el propósito, liberar al cautivo, sanar al enfermo con el poder que se desata desde la nube de la gloria de Dios a través de la adoración. Porque no somos artistas ni estrellas, somos adoradores, somos real sacerdocio, como dice su palabra, hombres y mujeres que servimos a Dios y que hemos sido llamados a guiar a su pueblo a su presencia. Hay muchos salmistas, cantantes y grupos musicales que saben cómo hacer que la presencia de Dios se manifieste. Podemos escuchar ese tipo de música que exalte a Dios. Número 6, la verdadera adoración transforma al adorador. Escuchen este punto. La verdadera adoración transforma al adorador. Salmo 115, versos 7 al 8 dice: manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. En esta escritura vemos la razón por la que el Señor quiere nuestra adoración. Quiere que seamos como Él. Los seres humanos nos convertimos en la imagen que adoramos. El Salmo está describiendo a personas que crean y que adoran ídolos, poniendo toda su confianza en ellos. Y el resultado es que se vuelven como el objeto que adoran, sin vida. En contraste, cuando adoramos al Dios vivo, en espíritu y en verdad, recibimos nueva vida en Jesús. Nadie puede permanecer en la presencia de Dios sin cambiar o ser transformado, porque su luz expone nuestra verdadera condición y su fuego nos purifica. Algo de Él va a venir sobre nosotros. Eso le pasó a María, la mujer que derramó el costoso perfume sobre la cabeza de Jesús en Juan 11:2. Aunque su único propósito era adorar a Jesús, ella se marchó impregnada con el perfume de la presencia de Jesús. Y lo mismo ocurre cuando derramamos nuestros corazones en adoración a Dios y su presencia desciende. Nos vamos con el aroma de Jesús y eso produce que otras personas quieran conocerlo más, porque su esencia en nosotros atraerá a otros. Nuestros corazones son el perfume más costoso que podemos derramar en su presencia. Por eso su palabra dice que el Señor no rechaza a un corazón contrito, quebrantado y humillado. El nivel más alto de adoración es cuando tú y yo nos volvemos adoración. Esto está precioso. El nivel más alto de adoración es cuando nos volvemos tú y yo adoración. Como cristianos, no solamente adoramos en la iglesia, nosotros somos la adoración. Y esa es la verdadera vida eterna. Al morir a nuestro ego y ofrecer a Dios nuestro amor, nuestra reverencia, el honor, experimentamos una radical transformación, porque somos hechos una nueva creación.
El Señor creó la humanidad para adorarle. Isaías 43:7 dice que Él nos creó para su gloria. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y cuando no lo hacemos, no funcionamos adecuadamente. Perdemos nuestra identidad porque no nos convertimos en lo que realmente somos: adoración. Y sabemos que nos hemos convertido en adoración cuando Dios nos usa como instrumento, de la misma forma que un músico experto usa su instrumento musical. Debemos permitirle al Señor que saque de nosotros las más hermosas melodías de adoración para Él. Y esto sucederá cuando nos hagamos disponibles solo a nuestro Señor y todo nuestro ser esté en un estado de continua adoración. ¿Sabías tú que tú y yo somos instrumentos vivos? Somos instrumentos musicales, porque somos los únicos seres vivos que tenemos cuerdas vocales, así como las guitarras. Por eso, el propósito es de que tú y yo seamos esa adoración a Dios. Número 7, la verdadera adoración es intimidad con Dios. Esto nos lleva a nuestra última y quizá la mayor revelación sobre la adoración. Escuchen los puntos de ayer que se complementan con los de hoy. En la Escritura, la adoración es considerada como intimidad. La gente con mente carnal no entiende la pureza de esta comparación. Lean Tito 1:15. Pero la intimidad sexual entre un hombre y una mujer que están unidos en matrimonio es la representación de la intimidad espiritual que podemos tener con Dios. Por eso el Señor compara el matrimonio con Cristo y la iglesia. Lean Efesios 5:28 al 33. Y en esa perfecta unidad nos volvemos uno con su corazón, con sus planes, sus sufrimientos, su visión, su lucha y su victoria. Por eso la adoración no puede ser mecánica. Piénselo así. Si algo rápido y mecánico no complace sexualmente a una mujer, ¿cómo es que nuestra adoración muerta va a satisfacer el corazón de Dios? El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando Dios no manifiesta su gloria, usualmente es porque Él no está satisfecho con la adoración. Eso es un punto muy importante. Cuando Dios nos toca a través de la adoración, su gloria se va a manifestar en nosotros. Pero ¿cómo podemos esperar que su gloria se manifieste cuando le ofrecemos algo mecánico, cantando canciones gastadas y metiéndonos en una adoración muerta, dirigida a satisfacer nuestras necesidades del alma, pero no a tocar su corazón, a ministrar su corazón? Eso no nos va a conducir a un romance con Dios, donde Él se puede revelar a sí mismo y hacerse uno con nosotros. Algunas personas creen que entran en la presencia de Dios porque cantan un determinado número de canciones, pero déjame decirte que sin importar cuántas canciones cantes, si no estamos en el Espíritu, Dios va a ser contristado y nada va a pasar. Según nuestra experiencia, de Isabel y la mía, una canción rema dada por el Espíritu puede ser suficiente para entrar en la gloria de Dios. Y eso no depende de nuestra situación ni de nuestra habilidad, porque en ciertos casos hay quienes siguen cantando aún cuando la presencia de Dios ya no esté más en ese lugar. Por eso necesitamos conocer a Dios de tal manera que entendamos cómo mantener la manifestación de su presencia en nuestros servicios y sobre todo en nuestra vida. Cuando la canción rema, la palabra rema es algo específico que va directo a nuestro espíritu, es inspirada por el Espíritu de Dios y que se la estamos cantando a Dios. Quien dirige la adoración ya no necesitará seguir empujando o animando a la gente a adorar, porque
La melodía, la canción atraerá el espíritu de la gente y los moverá, y ellos van a responder ante la gloria de Dios. Si conocemos a nuestro Padre, no nos va a tomar mucho tiempo entrar en su presencia, porque la distancia entre nuestra ascensión y el acceso a su gloria se va a acortar cada vez más, gracias a la relación permanente que hemos edificado con Él. La adoración es la revelación de Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre fue creado para adorar y revelar a Dios. El día viene en que la adoración no será simplemente la manera de comenzar el servicio en nuestras iglesias, sino será la parte más importante del servicio, porque ella es la que manifiesta la gloria de Dios, la cual se volverá nuestra pasión más grande. Así como David lo hizo por 33 años, David tuvo música cuando llevó el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Por 33 años, músicos, cantores que ministraban en grupos, 24 grupos de 12, durante 24 horas, los 7 días de la semana, por 33 años. David tenía una pasión por la presencia de Dios. Si queremos vivir en su presencia, siempre tendremos una canción nueva en nuestro espíritu, sonando en nuestro interior. La adoración corporativa que hacemos como congregación en las iglesias también se va a convertir en la parte más larga del servicio, porque la gente entrará en su presencia y se quedará ahí. Dios le hablará a su pueblo, a cada persona como un amigo. Y entonces la transformación de los corazones se acelerará. Y entre otras cosas, no pasará mucho tiempo para que los creyentes desarrollen una madurez espiritual. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben por qué hay tanta inmadurez espiritual en la iglesia? La respuesta es simple: porque no hemos formado adoradores, porque queremos que la gente sirva, pero no los enseñamos primero a adorar, a ser adoradores, a cumplir su propósito primario. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, él terminó esa lucha espiritual con Satanás y él le dijo en Mateo 4:10, al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y servirás. Primero es la adoración y después el servicio. Y cuando Dios está satisfecho con nuestra adoración, su presencia irá con nosotros a todas partes y va a intervenir en cada situación. Eso es lo que dice en Marcos 16:17. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y luego en el verso 20 dice, y ellos saliendo predicaron la palabra. Y el Señor respaldaba su palabra con las señales y maravillas. Ahora mismo quiero animarte a que tú mismo seas esa fragancia agradable a Dios. Yo creo que veremos milagros inusuales, señales, maravillas y transformaciones como nunca antes, cuando nos volvamos en adoradores verdaderos y salgamos a cumplir la gran comisión. Y ya estamos viendo el poder de Dios venir a través de la adoración. Yo me gozo cada vez que Rafa comparte lo que Dios hace en Rincón, porque es gente que está hambrienta, sedienta de la palabra, y ellos adoran. No hay quien toque ni una guitarra, no hay quien toque un instrumento, adoran con sus voces, levantan sus manos en reverencia y se puede percibir la gloria de Dios. Es tiempo de que entendamos el poder y de que creamos. Estoy hablando de crear, no de creer, de que creamos, que nos volvamos creadores de atmósferas de adoración donde quiera que vayamos, para que la saturación de la presencia de Dios forme una atmósfera que solo puede ser creada por la alabanza y la adoración. Ahora,
Dice en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Dónde debe comenzar nuestro estilo de vida de adoración? Algunos tienen la impresión de que la adoración como estilo de vida es creado solamente en la iglesia, desde el púlpito, pero eso no es verdad, porque esto puede ser desarrollado en nuestro tiempo de intimidad, donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, cortando el jardín, regando las plantas, trabajando en la obra, no sé, en cualquier parte, caminando, cuando estamos a solas con el Señor. Y después de eso, es trasladado a la iglesia, a la congregación de todos los santos. Eso es lo que dice la palabra en el Salmo 149:1. Por lo tanto, cada cristiano es responsable de llevar su propia adoración a la iglesia. En otras palabras, nuestra adoración comienza en la casa, en nuestro lugar de oración, en nuestro lugar de trabajo, en la oficina, en el carro, en la obra, en nuestro lugar secreto con Jesús. Y nos sigue donde quiera que vayamos todo el tiempo. Debemos darle gracias a Dios alabándolo por su fidelidad y por lo que ha hecho en nuestra vida. Adorarlo como nuestro Señor y Rey, hablarle como nuestro Padre Celestial, tener comunión con Él, declarar su amor por Él, hablándole de nuestra disposición para obedecer cualquier cosa que Él nos diga que hagamos. Esperar en Él, como dice el Salmo 46:10, escuchando para oír lo que Él quiere decirnos en este momento. Tenemos que aprender a buscar su presencia cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos está observando, porque nuestra adoración es solo para Él, no para que otros nos vean. Una de las preguntas que me gusta hacerle a los creyentes es cuando me dicen, ay, pastor, ore por mí, mire que tengo este problema, es que mi hijo, mi hija, mi esposa, y que comienzan a quejarse de todo el mundo. Una de las preguntas que les hago es, ¿cómo es tu vida privada de oración cuando nadie te está viendo? Me gusta saberlo, porque su experiencia cristiana depende de eso. Y ahí radica la razón por la que muchos creyentes son inefectivos cuando tratan de entrar en la presencia de Dios. Muchos no tienen una vida privada de adoración. Si no conocen a Dios, si no saben cómo entrar en su presencia, o no saben cómo tener intimidad espiritual con Él, ¿cómo van a poder guiar a la gente, a su familia, a entrar en su presencia? Tú no puedes guiar a nadie a donde tú no has ido. Esto no es como señalar un punto en un mapa. Si el Espíritu Santo no te ha guiado a ti durante tu tiempo de intimidad con Él, pues entonces tú no vas a tener ni idea de cómo llegar ahí. En 1 Samuel 17, 34, 35 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. David desarrolló su coraje, su valentía, sus habilidades de guerra en el campo, cuidando las ovejas, en la soledad de las montañas, en la oscuridad de las cuevas, mientras cuidaba las ovejas de su padre. Ahí donde nadie lo veía, él mató osos y leones. Así fue como se entrenó para matar al gigante Goliat ante la presencia de muchos. Primero tuvo que prepararse en la intimidad, en la soledad. De la misma forma, Dios quiere que su pueblo busque su presencia en secreto, porque ese es el lugar de donde saldremos fortalecidos y equipados para ganar las batallas espirituales, privadas y públicas. Una de las razones por las que no hemos visto la gloria de Dios descender sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades, aún sobre nuestra iglesia, es porque no tenemos una vida privada continua y efectiva con Él, que es lo que permite que su presencia sea vista en público.
Adorar a Dios en privado es una actitud que fluye continua y espontáneamente del corazón. Cuando nadie nos ve, cuando no tenemos la responsabilidad de ministrar a otros, cuando lo hacemos simplemente por amor, sin buscar recompensa alguna. Esos momentos privados especiales hacen que Dios manifieste poderosamente su presencia y que hable y ministre directamente a nuestros corazones. Ahora, escuchen muy bien esto. ¿Cuáles son algunos principios para crear una atmósfera espiritual? Esto es la parte fundamental. Es necesario que cada uno de nosotros como creyentes sepamos cómo crear una atmósfera espiritual de adoración para que la gloria de Dios pueda descender durante su tiempo personal de oración o durante la adoración corporativa, cuando estamos con otras personas, ya sea en la iglesia o en una comunidad o donde quiera que vayamos. Hay tres principios para que la gloria de Dios se manifieste. Grábenselos muy bien. Número 1, debemos construir un trono para el Rey. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En el mundo espiritual construimos el trono de Dios cuando lo adoramos. Y cuando el trono es edificado, su presencia siempre se manifestará. Por lo tanto, la señal que indica que el trono está completo es cuando experimentamos el derramar de su gloria. No podemos parar nuestra adoración antes que eso ocurra. Recordemos siempre este principio. Alabemos hasta que el espíritu de adoración venga y adoremos hasta que su gloria descienda. No existe una fórmula para saber cuánto tiempo debemos alabar o adorar a Dios. Siempre debe ser hasta que su trono espiritual haya sido construido. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él se va a poner al lado nuestro para recibir adoración y dársela al Padre en el nombre de Jesús. Él nos enseña a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número 2, debe formarse una nube de su presencia. En la Escritura las nubes representan la gloria de Dios y el Señor siempre habla desde una nube. Vean por ejemplo Éxodo 16, 10 al 11. Cuando Jesús se transfiguró en la montaña, Dios el Padre le habló desde una nube. En Mateo 17, del 1 al 5. Cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, en Hechos 1:9. Y el día que Jesús regrese, dice Mateo 24:30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando adoramos, formamos una nube espiritual, que es la gloria, la presencia de Dios. Las nubes espirituales crean la atmósfera correcta para que Dios hable y haga su voluntad. La formación de la nube espiritual depende de la profundidad de nuestra adoración. Número 3, la atmósfera espiritual debe ser percibida y desatada. Una vez que la nube y el trono son edificados, podemos percibir la atmósfera espiritual de gloria en lo natural. La atmósfera es una sustancia que rodea un cuerpo celestial formada por ingredientes del medio ambiente. En la dimensión espiritual funciona básicamente de la misma manera. Los ingredientes en la atmósfera de gloria son la oración continua, las ofrendas, la intercesión, la alabanza, la adoración, la obediencia, el honor. En la Biblia muchas veces encontramos que cuando estos ingredientes existen en el ambiente, producen cielos abiertos y forman una atmósfera espiritual. Ahora, escuchen esto. Si queremos lo que es verdadero, debemos ceder el paso a la verdadera adoración. Los ingredientes de la atmósfera de gloria son una oración continua, ofrendas, intercesión, alabanza, adoración, obediencia y honor. Y para concluir, dice Eclesiastés 11:3, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. En lo natural no puede haber lluvia sin nubes.
De la misma forma, la adoración crea una nube para que las manifestaciones de la gloria de Dios puedan llover sobre nosotros. Pero ¿qué pasaría si las nubes físicas se formaran y se llenaran de agua y aún no lloviera? Para crear y fomentar la lluvia, algunos investigadores y hombres están a favor de usar una o más técnicas llamadas siembra o bombardeo de nubes. Por ejemplo, una tormenta de lluvia ocurre después que la humedad se reúne alrededor de partículas que se forman naturalmente en el aire, causando que el aire alcance un nivel de saturación, hasta el punto que ya no puede retener más esa humedad. El bombardeo o la siembra de nubes ayuda esencialmente en ese proceso, proveyendo núcleos adicionales alrededor de los cuales el agua se condensa. Y esos núcleos pueden ser sales, cloruro de calcio, hielo seco o yoduro de plata, que es lo que están haciendo, por ejemplo, ahorita en Monterrey. Algo similar ocurre en el espíritu. A veces la nube se forma, pero no hay una manifestación visible de la presencia de Dios. Dios es soberano y Él puede decidir no hablar en un momento dado. Y no es que alguien tenga el corazón tan duro que impida que Dios hable. Él actúa conforme a su soberanía. Sin embargo, debemos darnos cuenta que es importante saber cómo desatar lo que está en la nube de la gloria, pero también es sustancial conocer cómo formar una. A veces necesitamos rociar la nube con más semillas de adoración hasta que su gloria descienda. Lo esencial que debemos saber es que cuando operamos desde una atmósfera de adoración, hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando Él nos diga que lo hagamos, ni más ni menos, tal como Jesús lo hizo. Debemos adorar continuamente y formar una nube para el presente, porque Dios siempre se mueve en el ahora. Mañana vamos a continuar viendo cuál es el propósito principal de la presencia de Dios. Pero vamos a orar y darle gracias a Dios, que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo para saber cómo crear atmósferas de adoración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú nos guías a tu verdad, a tu justicia. Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios que responde. Señor, y confiamos que las oraciones hayan llegado hasta el trono de tu gracia, de tu misericordia, por esa princesa Hannah, Señor, el día de ayer. Que tú hagas tu soberana voluntad, que tu voluntad sea establecida en la tierra como en el cielo. Esa es nuestra oración, Señor, y que a través de estos estudios de tu palabra, de este alimento diario de tu palabra, podamos realmente convertirnos en esos adoradores en espíritu y en verdad que tú quieres que seamos, Señor. Es tiempo de volver a la esencia en la cual fuimos creados y formados. Y tu palabra dice que fuimos creados para alabanza de tu gloria, para adorarte por toda la eternidad. Pero comienza en la tierra, comienza en nuestro lugar secreto, comienza cuando nadie nos ve, comienza cuando nosotros nos ofrecemos voluntariamente en el trono de gracia, de misericordia, en el altar del sacrificio voluntario, como tu palabra lo dice en Romanos 12:1, Señor. Y que te empezamos a adorar, a agradecer y darte la gloria por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por las misiones de Rincón de Parangueo, por Rafa, Rubí, Señor, por la manera en que los estás usando con poder, Señor. Gracias por los que tú vas a levantar después de este tiempo, porque yo sé que se van a abrir muchas más en Valle, en Salamanca, en donde quiera que vayamos, Señor. Esos altares de adoración, esos lugares, esas casas de adoración, para que todas las comunidades te adoren. Es tiempo de que tu reino se extienda, Señor, pero debe de comenzar en nosotros, que tú enciendas ese fuego, que avives el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros y que tal vez por las apuraciones, las preocupaciones, los afanes, se haya estado apagando o esté apagado, Señor, pero tú eres el único que puedes encenderlo de nuevo. Hoy te rogamos eso, Señor, esa es nuestra oración. Enciende el fuego de la llama, de la pasión, de nuevo,
en cada uno de nosotros, para que podamos ser portadores de la gloria tuya, Señor. Porque tú nos creaste para morar en tu presencia por la eternidad, pero comienza desde ahora en la tierra. Tenemos que entender en nuestro corazón y experimentar tu poder divino aquí en la tierra, no en el cielo. Para eso nos diste poder y autoridad, Señor. Que tú transformes la vida de cada uno de nosotros y nos capacites para hacer tu voluntad, Señor, y que seamos obedientes. Ayúdanos, Señor, a desarrollar pasión y ser por ti, a ser encendidos por tu fuego, para ser portadores de tu gloria, Señor, para convertirnos en testigos fieles, discípulos verdaderos, para poder ser verdaderos discípulos y poder ver vidas transformadas. Que tú confirmes tu palabra, así como dice en Marcos 16:20, que tú confirmes el Evangelio con señales sobrenaturales, y que podamos entrar en el descanso espiritual y verte obrar a ti, como dice tu palabra en el Salmo 46:10. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.